adecuada latinoamericana de acercarse al concepto de una teoría crítica de derechos humanos consiste en señalar que no consiste. No se posiciona en una relación con ellos desde ninguna concepción de derecho natural. Se ofrecen dos versiones básicas: el derecho natural clásico o del mundo antiguo e iusnaturalismo o derecho natural moderno. Sus denominaciones no deben confundir. El derecho natural del mundo antiguo llega a América Latina por medio de la institución clérica católica. El derecho moderno hace parte de la sensibilidad cultural que ve en el capitalismo, la forma óptima lo más alto posible de racionalidad humana. Las diversas formas del derecho natural antiguo suponen un orden objetivo del mundo que contiene obligaciones. Se enfatiza en la obediencia y la sujeción. La libertad humana consiste en elegir lo debido, o sea, lo moral y legalmente, por ser lo natural forzoso para quien entiende, pues por razón natural, lo que es justo. Tienen prioridad sobre la existencia personal. En la versión moderna, los derechos humanos se siguen de una naturaleza humana, aunque el orden natural tenga también un papel en ellos. Resulta de una apreciación de lo que serían los individuos humanos con la entera independencia de sus relaciones sociales. Ejemplo, se considera que los seres humanos nacen y son iguales, racionales, libres y propietarios. Ignaev no lo dice: quien renuncia libre, es decir, moralmente, al principio de agencia, pues en un ejemplo, al quedar su sujeto, ¿sí? Por la relación salarial. No puede reclamar derechos humanos o son radicales en los campos económicos, sociales y culturales. Dicho con alguna violencia en nombre de los propietarios y de los individuos libres que acceden a los mercados capitalistas racionalistas, puede violarse los derechos humanos. Una teoría crítica de los derechos humanos denuncia y devela las ideologías fisiológicas o filosóficas jurídicas contenidas en lo que llamamos derecho natural en su versión cosmocentrada del mundo antiguo, y ya en su individualista versión antropocentrada el mundo moderno. Se señala que el positivismo acompaña a los tiempos modernos, es hostil a los planteamientos de derecho natural en cuanto no acepta la obligatoriedad de los seres humanos de los tipos de normas. Los derechos metafísicos natural, ius, y la legislación positiva, pues ius positiva, generada por los seres humanos para conquistar comunidades nacionales e internacionales. Existen dos generaciones en el sentido de estados y gobiernos no pueden ser factor de derechos humanos. El primer factor de la primera generación son los derechos civiles y políticos que se encuentran absolutos, y otros relativos como la libertad de opinión o de tránsito. La segunda generación permiten los derechos económicos, sociales y culturales que han sido declarados por los estados y gobiernos como progresivos, es decir, que los reconocen cuando existen condiciones para ello. El pacto los declara en realidad un camino de ser reconocido en algún momento y sean con las condiciones como los seres humanos que somos. Se indica que los estados y gobiernos modernos no pueden reconocer la universalidad de la experiencia humana consentida en los aspectos internacionales del siglo XX sobre ellos. En la parte del 1.2, la aproximación anterior al positivismo, en la que rechaza de una teoría crítica de derechos humanos, puede adherir que un derecho se constituye teniendo como eje el Estado, régimen del gobierno, la ciudadanía, y la legislación positiva adquiere un perfil especial en la situación latinoamericana. Una teoría crítica de derechos humanos no se sujeta al positivismo
jurídico, aquí los estados no se han configurado como estados de derecho y son más bien maquinarias y patrimoniales o rentistas y clientelares. A un estado patrimonial y clientelar le corresponde en América Latina una sociedad civil desgarradora y se enfrentaba muchas veces entre sí. El punto número 3 deduce que pues, el concepto de teoría puede asociarse con la noción de verdad. Las teorías científicas serían verdaderas, pero las teorías no son verdaderas en el sentido de que las razas son así como la teoría las presenta. Es decir, que son interpretadas de esa manera pues desde una determinada, fundada y disciplinar perspectiva humana. Una teoría crítica de derechos humanos, por tanto, examina pues las debilidades y vacíos de otros discursos que le parecen pues desde el posicionamiento básico conjeturas, es decir, falsas desde el punto de conocimiento y comunicación.